La esposa de George Foreman fue supuestamente sentenciada después de confesar que ayudó a encubrir el lado más oscuro de su pasado. Foreman me abusó regularmente hasta que tuve alrededor de 16 años. De acusaciones que involucraban a mujeres que dijeron que también las maltrató. Estaba tratando de matar a ese tipo. Los pensamientos violentos que alguna vez tuvo hacia Muhammad Ali. Pero su confesión supuestamente expuso un secreto que Foreman nunca quiso que nadie escuchara. Adentrémonos en los detalles. Las acusaciones que lo cambiaron todo. En agosto de 2022, dos mujeres entraron en un juzgado de Los Ángeles y presentaron demandas civiles que sacudirían el legado cuidadosamente construido de una de las figuras más queridas del boxeo. Las mujeres, usando los seudónimos Denise S. y Gwen H., acusaron a George Foreman de acicalar a niñas pequeñas y abusar sexualmente de ellas, siendo adolescentes en la década de 1970. Sus padres habían trabajado estrechamente con Foreman durante su ascenso como campeón de pesos pesados y esa cercanía, dicen, se convirtió en la misma cosa que Foreman usó en su contra. Denise Shipes era la hija de uno de los entrenadores de Foreman, un hombre llamado Charlie, que ya ha fallecido. Gwen Hunter era la hija de un promotor de boxeo que asesoró a Foreman durante su carrera temprana. Ambas mujeres dicen que lo conocieron siendo niñas pequeñas alrededor de los 8 y 9 años, en una época en que Foreman ya era un nombre familiar en el mundo del boxeo. Ambas dicen que el acicalamiento comenzó con cosas pequeñas, con helado, con paseos en auto, con el tipo de atención que un niño confunde con bondad de un amigo de la familia. Y ambas dicen que se intensificó en algo mucho más oscuro cuando llegaron a la adolescencia. Las ubicaciones que describen en sus presentaciones son específicas. Denise dice que uno de los asaltos ocurrió en una habitación de hotel en San Francisco. Gwen dice que el suyo ocurrió en un apartamento en Beverly Hills. Las mujeres, que ahora tienen poco más de 60 años, dicen que guardaron el secreto durante casi 5 décadas antes de que el panorama legal de California les diera una forma de presentarse. En una conferencia de prensa celebrada en noviembre de 2022, las dos mujeres dejaron los seudónimos y hablaron bajo sus nombres reales. Querían que el público viera sus caras, querían que Foreman las viera. Y lo que dijeron en esa conferencia fue el tipo de detalle que no desaparece fácilmente de la mente de un espectador. Esa fue Gwen Hunter. Según su relato, tenía solo 14 años. La primera vez que Foreman la agredió sexualmente. El abuso, dice, continuó durante 2 años más. Denise Shipes continuó con su propia declaración. Igualmente específica, igualmente condenatoria. Se acostó sobre mí y tuvo relaciones sexuales conmigo. Dice que tenía 15 años en ese momento. Y la forma en que ambas mujeres describen cómo Foreman aseguró su silencio es lo que hace la historia aún más difícil de digerir. Según Hunter, Foreman no necesitaba fuerza. Tenía algo mejor. Tenía el trabajo de su padre. Me pidió que me quitara la ropa y me dijo que si no lo hacía, mi padre sería despedido. Esa amenaza aprovechada contra una adolescente cuya familia dependía de los ingresos es el mismo plan que los fiscales y expertos en bienestar infantil reconocen en innumerables casos de depredadores. La posición de poder, el apalancamiento financiero sobre el padre, el aislamiento del niño. Según las mujeres, Foreman sabía exactamente lo que estaba haciendo. Un año después, en 2023, una tercera mujer se presentó con acusaciones similares representada por el mismo abogado, Samuel Dordulian. 3 mujeres, 3 familias dentro del viejo círculo de boxeo de Foreman. 3 historias que se alinean en patrones que los fiscales y abogados civiles reconocen como marcadores clásicos de acicalamiento a largo plazo. Las demandas fueron posibles gracias a la Ley de Asamblea de California 218, una ley que revivió las reclamaciones de mala conducta sexual que habían sido bloqueadas por estatutos de limitaciones más antiguos. Durante décadas, las mujeres dicen que guardaron el secreto porque pensaban que era demasiado tarde para hacer algo al respecto. La nueva ley les dio una ventana. La traspasaron. La respuesta de Foreman fue rápida y absoluta. A través de su abogado, Sean Hawley negó categóricamente cada acusación y acusó a ambas mujeres de intentar extorsionarlo por dinero. Las acusaciones que están haciendo son, el abogado de las mujeres, Samuel Dordulian, respondió que la acusación de extorsión era una táctica de distracción. No estaba dispuesto a pagarles dinero alguno porque estas acusaciones son falsas. Dijo que el propio campamento de Foreman las había invitado a la mediación primero. Dijo que la cifra de acuerdo real que se discutía no era los $25 millones que el lado de Foreman estaba lanzando. Estaba más cerca de $5 millones por acusador, en línea con otros acuerdos de abuso sexual infantil de esa escala. Este fue el lanzamiento. 3 mujeres, 2 demandas, un campeón y una esposa sentada en casa en Houston que había pasado casi 40 años construyendo una vida con el hombre acusado. La pregunta de qué sabía, qué dijo y si ella misma enfrentaría alguna consecuencia es donde esta historia se vuelve a continuación. Mary Joan y el matrimonio construido en una cita de cine. Para entender la posición en la que se encontró Mary Joan Martelly cuando esas demandas se presentaron, hay que retroceder a cómo comenzó este matrimonio. Y no comenzó en algún romance grandioso como esperarías para un campeón de pesos pesados. Comenzó con un trabajo de cuidadora de niños y una visa temporal. Mary Joan nació en la ciudad de Monreo en la isla de Santa Lucía, la tercera hija en una familia de 6 hijas y 2 hijos.
Su padre murió cuando era joven, solo a los 44 años, y la pérdida remodeló su vida. Los hijos mayores consiguieron trabajos. Mary trabajó en un restaurante chino, luego en una fábrica de ropa. Su abuela, una mujer a la que la comunidad llamaba Mom Bell, se convirtió en su ancla. Era el tipo de niña que amaba la escuela y amaba los deportes. Y creció rodeada del mismo grupo de niños desde el jardín de infancia hasta la escuela secundaria. Santa Lucía era pequeña, todos conocían a todos, y cuando la vida golpeó a su familia, no derivó hacia la fama o el escape. Trabajó. Un trabajo de cuidadora de niños abrió una puerta que no esperaba. Aceptó acompañar a George Foreman a Houston con una visa temporal para testificar a su favor en una disputa de custodia. Nunca lo había visto boxear. No lo conocía como campeón, así que cuando llegaron mis 6 meses, fue que él estaba enamorado y dijo, «No puedes irte». Lo conocía como un hombre que le recordaba a su padre. Así es como Mary lo cuenta. 6 meses después, la visa se agotaba, y volvió con un pequeño anillo. Apenas puedes ver el diamante, y dijo, «¿Puedes casarte conmigo?» Y dije, no sabía qué decir. Y George no estaba listo para dejarla ir, así que hizo lo que George Foreman hacía. Fue a un cine, se escabulló y regresó con un anillo. Ella dijo que sí. Se casaron en marzo de 1985. Él tenía 36 años y estaba en su quinta esposa. Ella era una joven mujer de Santa Lucía que, por su propia admisión, no sabía quién era Muhammad Ali. No sabía qué significaba un título de peso pesado y no sabía en qué se estaba metiendo. Lo que sabía era que este hombre amaba a su madre, amaba a su familia y parecía ser un buen hombre. Como dijo más tarde, no puedes hacer mejor que un hombre que ama a su mamá. Pero lo ayudé a través de todo desde el principio hasta el final. Cuando George decidió hacer su regreso al boxeo a los 38, Mary fue todo su sistema de apoyo. Los hijos mayores le dijeron que estaba loco, la prensa se burló de él, pero Mary se mantuvo con él porque no sabía nada mejor y porque creía en él. Ni siquiera tenía el contexto del boxeo para ser escéptica. Nunca lo había visto en el ring. Solo lo había visto como esposo y padre. Su trabajo filantrópico, sin embargo, la sacó a la luz de vez en cuando. Se involucró en la conciencia sobre el SIDA pediátrico después de reunirse con un médico llamado Aiden Ríos e inició programas en Santa Lucía y Houston para ayudar a niños que no podían pagarse la universidad. A menudo citaba a su abuela sobre esto, diciendo que si quieres la bendición, no dejes que todo el mundo lo sepa. No me gusta, ya sabes, la publicidad pública de las cosas. Ya sabes, George es la estrella de cine, y me gusta ser el que lo mantenga limpio para que la gente pueda verlo brillar. El reality show Family Foreman le dio al mundo un vistazo en 2008, pero se echó atrás tan pronto como los extraños comenzaron a reconocerla en público. Describió su rol como un gerente silencioso que protege un activo. Pero Internet no le importa los cronogramas. Internet quiere un villano y un veredicto. Y una vez que esas demandas llegaron al ciclo de noticias a fines de 2022, los términos de búsqueda comenzaron a cambiar. La gente no solo estaba buscando a George Foreman, estaban buscando a su esposa, estaban buscando sus matrimonios, estaban buscando a sus hijos. Y la historia de cómo una mujer tranquila de Saint Lucia terminó en la mira de un escándalo de mala conducta sexual en el que no tenía nada que ver comenzó a escribirse en tiempo real en miniaturas de YouTube, el contragolpe de difamación y la batalla judicial. 2 meses después de que se presentaran las demandas, Foreman hizo algo que la mayoría de los hombres acusados no hacen: contraatacó en la corte con sus propias demandas. Presentó contrademandas de difamación contra Denise Shipes y Gwen Hunter, alegando que sus historias eran fabricadas, que una de las mujeres le había pedido dinero anteriormente para ayudar con la atención médica de su padre y que la conferencia de prensa de noviembre de 2022 había sido un esfuerzo coordinado para difamarlo públicamente. Esto no fue solo una negación. Este fue un contragolpe legal y preparó el escenario para una de las estrategias de defensa más agresivas vistas en un caso de esta naturaleza. El equipo de Foreman no solo argumentó que las mujeres mentían. Argumentaron que las mujeres tenían un motivo financiero, un motivo de tiempo y un motivo de medios. Argumentaron que toda la campaña fue construida para explotar la nueva Ley de Estatuto de Limitaciones de California AB 218, que había revivido reclamaciones que de otro modo habrían estado muertas hace mucho tiempo. La estrategia legal fue arriesgada. Las contrademandas de difamación en casos de mala conducta sexual a menudo fracasan. Pueden exponer al acusado a descubrimiento adicional, deposiciones adicionales y exposición pública adicional. La mayoría de los abogados defensores aconsejan en contra de ello. Pero Foreman no era la mayoría de los demandados. Era un hombre que había construido toda su identidad después del boxeo en torno a la fe, la familia y la redención, y no estaba dispuesto a dejar que 3 mujeres reescribieran esa historia sin luchar. Los casos fueron removidos de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles a la Corte de Distrito de los EEUU, para el Distrito Central de California. Los abogados de Foreman intentaron una maniobra legal inteligente. Argumentaron que como la conducta alegada ocurrió en varios estados, incluyendo Texas y Florida, los estatutos de limitaciones más estrictos en esos estados deberían aplicarse a actos que ocurrieron fuera de California. Si el juez estuviera de acuerdo, grandes partes de la demanda colapsarían antes de llegar a un jurado.
Los demandantes contraatacaron fuerte. Argumentaron que cualquier conducta que tocara California, incluso parcialmente, caía bajo la Ley de Avivamiento de California. Argumentaron que dividir la conducta por estado esencialmente vacilaría las protecciones que AB 218 fue diseñada para proporcionar. En octubre de 2024, la jueza de distrito de los EEU, Mame Eusi Mensah Friong, negó la moción de sentencia sumaria parcial de Foreman, manteniendo viva las reclamaciones de California. Señaló que las instrucciones del jurado podrían elaborarse más adelante para limitar los daños estrictamente a la conducta que ocurrió en California. Fue un revés para la defensa de Foreman, pero no un knockout. El caso continuaría. El descubrimiento continuó bajo órdenes de protección. Los escritos sellados se acumularon. Los testigos fueron interrogados. El equipo de los demandantes también intentó consolidar los dos casos para el juicio, argumentando que la superposición de testigos entre Shipes y Hunter justificaba escucharlos juntos. Foreman se opuso. Quería que fueran juzgados por separado, sabiendo que dos casos separados diluirían la narrativa pública y obligarían a cada demandante a llevar su propia carga de prueba. A través de todo esto, Mary Joan no fue nombrada en ninguna de las demandas. No fue interrogada públicamente. No dio entrevistas. No ofreció defensa, condena, comentario alguno. El silencio fue deliberado, y en ausencia de su voz, Internet llenó los vacíos con teorías. Lo que el registro judicial mostró fue un hombre que se negó a llegar a un acuerdo, se negó a disculparse y se negó a retroceder. La contrademanda de difamación de Foreman pintó a las mujeres no como víctimas, sino como oportunistas. El abogado del demandante, Dulian, le dijo a los reporteros que la narrativa de extorsión era una táctica para voltear el guión público. Nos invitaron a reunirnos con ellos, a negociar con ellos. Esta whole claim of extortion es completamente falso. Lo enmarcó como Foreman intentando recuperar la narrativa de dos mujeres que habían pasado décadas guardando un secreto. Dulian también aclaró las demandas financieras reales. Dijo que los números que el equipo de Foreman seguía flotando en la prensa. Los $25 millones estaban inflados. El número real que se discutía era más cercano a $5 millones por acusador, comparable a otros acuerdos en casos de abuso sexual infantil. El caso se prolongó a través de 2023 y hasta 2024. Ninguno de los dos lados parpadeó. Foreman mantuvo su inocencia en cada declaración pública. Las mujeres se apegaron a sus relatos. Las contrademandas de difamación trabajaron su camino a través de mociones de procedimiento. Los demandantes presentaron respuestas. El calendario de la corte se llenó con audiencias de Estado, deposiciones selladas y disputas de descubrimiento. Y luego en marzo de 2025, sucedió algo que ninguno de los lados de la sala de audiencias vio venir. El demandado murió. La muerte, la herencia y la pausa que lo cambió todo. El 21 de marzo de 2025, George Foreman murió pacíficamente en un hospital de Houston a los 76 años, rodeado de su familia. Su familia no divulgó una causa oficial de muerte. Su hermano Roy le dijo a los reporteros en ese momento que la razón exacta seguía sin estar clara. En los meses que siguieron, la falta de una explicación médica clara dio lugar a especulaciones en línea, con algunos medios llamando a la causa de muerte un misterio. Aunque ninguna investigación creíble ha sugerido juego sucio o algo fuera de la edad avanzada y una larga carrera de boxeo, fue el cronograma. Un hombre que lucha contra 3 demandas civiles de mala conducta sexual en medio de un contraataque de difamación agresivo muere antes de que alguno de esos casos llegue a un jurado. Internet hizo lo que Internet hace. Las teorías de conspiración se inundaron. Algunos sugirieron que fue envenenado. Algunos sugirieron que se quitó la vida bajo el peso de las demandas. Nada tenía base factual. La familia describió un paso pacífico en un hospital rodeado de seres queridos. Se celebró un servicio conmemorativo en Houston el 14 de abril de 2025. Los miembros de la familia llegaron de todo el país desde el Fifth Ward de Houston, desde Dallas, desde Los Ángeles, desde Marshall, Texas. Una de sus primas, Stephanie Harper, habló sobre lo que George significaba para la familia. Describió a un hombre de familia que dirigía las reuniones, que se casaba con los primos, que construyó un rancho con caballos y tigres y dirigía todo el espectáculo como si fuera uno de sus peleas. Habló sobre cómo era el hombre que pensaban que viviría hasta los 100. Habló sobre cómo nadie estaba listo para que se fuera. Otra prima, Mary Clayton Colbert. Oh, él es el hombre. Ese es el hombre de la hora justo ahí. Habló sobre cómo los niños se amontonaban en su camioneta en los viejos tiempos. Ese fue el George Foreman que su familia quería que el mundo recordara. El predicador, el primo, el tipo de barbacoa, el hombre que traía camisetas de sus peleas, el hombre que organizaba reuniones en su rancho en Marshall, Texas, y hacía que los niños anduvieran en camionetas mientras los toros los perseguían por diversión. Pero mientras la familia enterraba a su patriarca en Houston, los abogados estaban presentando documentos en silencio en un juzgado federal en California. Este es el momento en que el nombre de Mary Joan Martelly volvió a entrar en la conversación. No como una parte acusada, no como testigo, sino como la ejecutora de la herencia más probable o beneficiaria de la que los demandantes ahora buscaban daños. Había pasado 40 años como pareja de George y ahora en su muerte se encontró de pie en el centro financiero de 3 demandas de mala conducta sexual sin resolver. La máquina de clickbait comenzó a ejecutar titulares casi de inmediato. Esposa será sentenciada. La esposa confiesa. Viuda responsable.
Ninguno de estos titulares se alineaba con lo que realmente estaba sucediendo en el juzgado. Lo que realmente estaba sucediendo eran suspensiones de procedimiento, sustituciones, nombramientos de representantes de herencias, el tipo de papeleo que pondría a dormir a cualquier espectador si las miniaturas de YouTube dijeron la verdad. A mediados de 2026, los casos permanecen pendientes. No se ha establecido fecha de juicio. No se ha anunciado ningún acuerdo. Ningún representante de la herencia ha emitido una declaración pública sobre las demandas. Mary Joan continúa viviendo privadamente en Houston y no ha dado una entrevista sobre las acusaciones contra su difunto esposo en ningún momento. Su silencio ha sido interpretado por algunos como culpa, por otros como dignidad, y por los abogados que manejan el caso como la única postura legalmente sólida disponible para ella. Lo que emergió en los meses después de la muerte de George fue una imagen más clara de cómo sus otras esposas, las mujeres que vinieron antes que Mary, lo veían. Y una de esas esposas había hablado públicamente años antes, con un nivel de honestidad que en retrospectiva planteó preguntas que nadie sabía formular en ese momento. La primera esposa, el veredicto y lo que el título en realidad obtuvo equivocado. Adrienne Foreman Jones fue la primera esposa de George. Se conocieron en una cita a ciegas el 29 de agosto de 1970. Tenía 21 años y aún no era campeón. Ella era una joven mujer en Houston, a quien un amigo le había dicho que un tipo grande llamado George Foreman buscaba compañía. Salieron durante 18 meses. Se casaron en 1971. Tuvieron una hija llamada Mishi. Se divorciaron 3 años después. Y en 2019, Adrienne se sentó con el columnista del Minneapolis Star-Tribune CK y contó una versión de su historia que ha estado circulando en línea desde que las demandas se presentaron. Me escuchó. Me rompió el corazón. CK me rompió el corazón. No se edulcoró. Dijo que George le fue infiel 3 semanas después del matrimonio. Dijo que creció con ella, que convertirse en campeón de pesos pesados le dio un hambre de libertad que ningún matrimonio iba a contener, que nunca tocó a otra mujer y que tuvo una relación sexual 3 semanas después de que nosotros. También contó la historia de cuando George la presentó a Muhammad Ali, cuando ella y George aún estaban saliendo. Ali, siempre el showman, la miró y preguntó qué quería con George cuando podría tener al campeón real. Ella se congeló. No podía decir una palabra. George se rió de eso por el resto de su vida. Adrienne contó la historia como una mujer que recuerda una memoria querida, no como una mujer amargada por su exmarido. No fue una esposa cómplice. No fue una esposa sentenciada. Fue una exesposa que dijo la verdad sobre un matrimonio que no funcionó, que siguió adelante, que construyó un segundo matrimonio feliz con un hombre llamado Ben Jones, y que falleció en diciembre de 2019, más de 2 años antes de que se presentara demanda alguna de mala conducta sexual contra George Foreman. Su perspectiva es importante aquí porque la economía de clickbait ha estado extrayendo clips de su entrevista y cosiendo juntos con el metraje de la demanda para implicar algún tipo de patrón de confesión. Eso es un mal uso de sus palabras. Adrienne habló sobre el dolor de corazón de la década de 1970. Habló sobre un George joven que era recién famoso y recién infiel. No habló sobre la conducta que las 3 mujeres han alegado. No tenía conocimiento de ello, y ciertamente no confesó ser cómplice de ello. Sugerir lo contrario es poner palabras en boca de una mujer que ya no puede hablar por sí misma. Si disfrutó viendo este video, entonces adelante y haga clic en cualquiera de las tarjetas en su pantalla para más.